Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos a unas semanas de iniciar lo que le conocemos como Semana Santa y es importante conocer lo básico, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo cristiano nos gozamos en una época tan importante como es la Semana Santa. Hay dos épocas muy importantes en el año, hermanos. Una es la Semana Santa y otra es Navidad. Una es el nacimiento de nuestro Señor Jesús y otra es su muerte y resurrección. Pero ¿por qué es importante para nosotros, hermanos? Debemos saberlos porque si no, de pronto se nos olvida y empezamos a actuar como un pueblo normal que no es el pueblo de Dios. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años yo daba estudios bíblicos en la cárcel de San Quintín. Ustedes saben que fue muy famosa durante mucho tiempo porque la cárcel de San Quintín era la única que tenía la silla, la que tenía las cadenas de condenados a muerte en la costa oeste. En la costa este sigue habiendo muchos. Acaba de haber un fusilamiento en Alabama. No sé si vieron las noticias. Lo condenaron y ahí mueren, los fusilan. En Texas sigue habiendo cadenas de muerte. Es decir, de la costa este sigue habiendo lugares donde se hace. En la costa oeste, San Quintín era la única prisión, por eso es famosa. Yo daba estudios bíblicos ahí, hermanos. Cuando usted llega a la cárcel hay un gate y después ahí piden la primera identificación. Hay un caminito que uno sigue hasta la puerta principal. Entra uno ya lo que es, hay otras dos rejas y después entra uno ya lo que es la prisión. Cuando sale uno, viene uno en el caminito, porque es un caminito marcado y ahí tiene uno que venir, todos nos están checando, y cuando sale uno hay una bajadita donde está el estacionamiento, pero hay una vista preciosa de San Francisco. Cada vez que yo salía, hermanos, y caminaba mi carro, yo me ponía a llorar porque decía yo, Señor, por mi caminar en pecado y como un hombre alcohólico manejando, tal vez yo merecía estar ahí. Pero tú me libraste, Señor. Y yo decía, yo no soy mejor que ellos. De hecho, yo reconozco que yo pude haber estado ahí. Solo por su gracia el Señor me libró. 10 años de alcohólico. Imagínense todos los errores, pecados que cometí. Y cada vez que yo salía, yo le daba gracias. Porque no se me olvida de dónde me sacó el Señor. Y hay muchos cristianos que ya se les olvidó. Y de pronto agarramos a nuestro Señor como alguien normal. Vamos cuando queremos. Si queremos. Y si no, entonces viene Semana Santa y es un día normal también. Y no, hermanos, no debe de ser así. Tiene un par de días que una hermana me dice, es que ¿cómo le hiciste para salir del alcoholismo? Y le digo, no fui yo. Y el día en que se me olvide que no fui yo, estoy perdido. Cuando yo crea que yo salí por mis propias fuerzas, ese día estoy perdido. Yo estoy aquí por su gracia y su misericordia de Dios. Ahora, cheque usted su vida, hermano. Póngase a pensar. ¿Fue algo que usted lo hizo? ¿O fue por su gracia y su misericordia de Dios que está usted aquí sentado? No sabemos cuándo vuelva a regresar una visita que entró hace rato, pero dice, quería yo venir, pero me regresé. Hermanos, hay mucha gente que quisiera entrar en una puerta de una iglesia porque su espíritu busca de Dios. Pero hay algo que nos gana, que es más fuerte. Puede ser una adicción, puede ser las emociones, algo puede ser. Y que esas puertas, aunque están abiertas, mucha gente no puede entrar. Dele gracias a Dios que usted sí pudo. No solamente que sí pudo, sino que amaneció con el deseo de estar con el Señor. ¿No es algo precioso, hermanos? Somos bienaventurados, hermanos. Y por eso, el día de hoy, les voy a hablar de viviendo nuestra identidad en Cristo. Es un solo texto que ustedes lo van a poder enseñar a quien ustedes conozcan, hermanos. Usted que nos está viendo de las redes sociales, tome notas, porque es un mensaje poderoso que está en un texto y que usted lo puede marcar en su Biblia, en sus notas, y un día lo puede compartir. ¿Por qué nosotros vivimos diferente? ¿Porque somos mejores? No.
Para nada. De pronto nos vemos arregladitos, pero lo que importa es el corazón, hermano. ¿Cómo está su corazón? Así que, hermanos, vamos a pedir al Señor, puestos de pie, en reverencia a su palabra, puestos de pie, vamos a pedir al Señor que Él nos revele el mensaje que tiene para cada uno de nosotros en esta mañana, en esta tarde. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, porque en nuestro corazón pusiste venir este día a escuchar tu palabra, sabiendo de que no vamos a salir iguales después de escuchar este mensaje. Algo va a pasar en nuestro corazón. Enséñanos, Padre. No queremos ser iguales hoy que ayer. Queremos caminar un poco más en esta santidad a la que tú nos llamas, Padre, y que por nuestra humanidad nos es tan difícil. Sin embargo, con tu ayuda, Padre, te podemos ver a los ojos sabiendo que estamos en ese proceso, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Yo soy el primero, Padre, en pedirte que me ayudes. Te necesito. Yo no puedo caminar un día si no es sin ti, Padre. Así que yo te pido, Padre, que nos reveles tu mensaje. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje está en este texto, hermanos. Está fácil de entender. Efesios capítulo 2, del 11 al 13. 11, 12, 13, 3 versículos. Ese texto, hermano, usted tengo lo anotado por si un día alguien le pregunta, ¿cómo es eso de que ustedes se sienten diferentes? ¿Por qué usted siempre está contento? Nuestro hermano dice que seguido le dicen los compañeros de trabajo, ¡hey tú, órale! Pero él puede ver en ellos el rostro de tristeza, de dolor, y él sonriendo, contento. A usted, hermano, cuando los otros lo ven, ¿qué ven en usted? ¿Alguien diferente? ¿O no sea que usted siga viviendo como antes, cuando usted ya no tiene que vivir como antes? Hay lugares que ya no tenemos que ir, cosas que no tenemos que hacer, cosas que no tenemos que ver, cosas que no tenemos que pensar porque ya no somos como antes. Estamos en un proceso, hermanos, pero hay una cosa cierta, sí. Yo no mirando atrás, sino viendo hacia adelante, prosiguiendo a la meta, hermanos, porque este camino es hasta que Él nos llame a su presencia. Así que, hermanos, anótenlo, Efesios 2 del 11 al 13, son 3 versículos que usted va a aprenderlo bien. Vamos a leerlos, hermanos. Aquí lo tenemos todo, hermanos, así que si me acompañan, dice, por lo tanto, cuando hay un por lo tanto, quiere decir, o sea, en conclusión, llegando a este punto, eso quiere decir, por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos. ¿Cuántos de aquí calificamos ahí, hermanos? No, ustedes sí son, ¿verdad? No. No había dicho que era de Jalisco, hermano, y ahora ya salió. Por lo tanto, de Usulután. Por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados circuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. El 11 dice, ustedes que no son judíos, ahí entramos nosotros, hermanos. Ahora el 12, recuerden que en ese entonces, pasado, antes, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quiénes, hermanos? Excluidos, completamente, hermanos. Andábamos haciendo lo que nos causaba placer. Ahí andábamos perdidos en el mundo. Ahora que vemos nuestro pasado, decimos, ¿y cómo es posible que yo andaba así? ¿Saben por qué, hermanos? Porque andábamos ciegos. Pero cuando conocimos a Cristo, Él nos abrió los ojos y decimos, yo allá no vuelvo. ¿Sí, hermanos? Segundo, entonces dice que recuerden que ustedes que no son judíos. Segunda, recuerden cómo andaban. Y tercera, 13, pero ahora, ya habla de ahora. Antes dice, acuérdense, pero ahora,
en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Viene Semana Santa. ¿Y por qué celebramos? ¿Por qué? Ahí está todo el mensaje. ¿Ya lo entendieron, hermanos? 1, ustedes que no son los judíos, que no son judíos. 2, que antes cómo vivían, excluidos de la ciudadanía. Y 3, pero en Cristo Jesús, ahora se han acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces hay 3 partes, hermanos, el 11, el 12 y el 13, 3 partes. 1, por lo tanto, ustedes los que no nacieron siendo judíos, ¿de dónde eres? Acuérdense, hermanos, si usted se hubiera quedado en su pueblo, si yo me hubiera quedado en mi pueblo, hermanos, yo no tendría lo que Dios me ha permitido tener aquí. Y no es que tenga yo riquezas, pero oportunidades, hermanos, Dios aquí, este país da muchas oportunidades. Y debemos de ser agradecidos, ¿no, hermanos? Debemos ser agradecidos con este país, porque muchos tratan a este país como si exigieran que les diera. Y no, hermanos, no se les olvide quiénes somos. Somos extranjeros. Así que con agradecimiento a este país, lo mismo, en la ciudadanía celestial, acuérdense de dónde andaban. Cuando mi hermana me dijo, es que ¿cómo le hiciste? Le dije, el día en que yo piense que fue por mí, estoy perdido. A mí, Él me ayudó. Él me sacó. ¿De dónde eres? El 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos. Nosotros no éramos parte, hermanos. Cuando leemos Apocalipsis y habla de las bodas del Cordero, dice que ahí va a estar su pueblo amado. ¿Quiénes son su pueblo amado? Pueblo judío. Es su pueblo, hermanos. Pero junto dice que va a estar su iglesia. Y ahí entramos nosotros, hermanos. Del Salvador, de Guatemala, No éramos judíos, hermanos. No somos judíos. Pero somos su iglesia que Él nos adoptó. Y debemos considerarnos agradecidos de que Él nos adoptó, como debemos ser agradecidos con este país que nos abrió las puertas. Agradecimiento, no exigencia. Agradecimiento con este país. Separados, excluidos de la ciudadanía. Antes éramos pecadores y ahora somos un pueblo redimido, un pueblo salvado. Somos lo que somos ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, después de aceptarlo, ahora somos sus hijos. Aquí está en resumen, hermanos, Efesios 2, 11, 12 y 13, 3 versículos. Está en resumen por qué nosotros ahora en Semana Santa estamos gozosos, celebramos. El mundo puede seguir haciendo y no pasa nada para el mundo, para nosotros sí. Porque ese día es cuando celebramos de que esa cruz no está vacía. Perdón, no hay alguien en la cruz. La cruz está vacía. Porque nuestro Señor Jesús vive y vive al día de hoy escuchando nuestras peticiones, escuchando la alabanza que le damos y atento a nuestras peticiones. No tenemos un Cristo crucificado, hermanos. Tenemos una cruz vacía. Y eso el mundo debe de saber, hermanos. Pero imagínense que nosotros que conocemos todo eso y viviendo como antes, hermanos. ¿Ustedes creen que van a querer seguir, que lo invite usted a la iglesia si lo ve que usted sigue viviendo como antes? No tienen la pena. ¿De qué cambio me estás hablando? Pero cuando ven en nosotros y nos dicen, es que es increíble. ¿Cómo has cambiado? ¡Wow! Vamos a mi iglesia. Sí, porque yo quiero conocer al Dios que tú conoces. Ese es el mensaje, hermanos, que está aquí. Así que vamos a ver. Viviendo nuestra nueva identidad en Cristo. Primero, no somos parte de su pueblo judío. No somos. ¿O sí? No somos, hermanos. No somos. Vea su piel, hermanos. Somos de otra piel, vea de dónde nació. Su familia. No somos del pueblo judío, como el apóstol Pablo está diciendo en la Escritura. Aquí lo primero que debe existir en nosotros es agradecimiento. ¿Cómo es posible, Señor,
que yo, sin ser tu querido pueblo judío, yo sea bendecido. Si no hay lo primero que se conoce un corazón cristiano, hermanos, es que hay agradecimiento. Esa es la primera característica de un corazón cristiano, que hay agradecimiento. ¿De qué? De lo que Dios nos da, de la familia que nos da, de los hijos, del trabajo. Le damos gracias por las pupusas, no llegó el combo número 3, yo pensé que sí, hermano, no llegó, pero seguimos orando un día. Le damos gracias a Dios por no, y se me hace que tampoco llegó en este otro viaje, hermano, por la risa. Pero hermanos, le damos gracias a Dios por lo que tenemos, y hay cosas que no tenemos, pero el Señor sabe por qué no nos las da. ¿Verdad, hermanos? Yo sé que usted tiene una lista de deseos, yo también tengo la mía, pero he aprendido a vivir con lo que Dios me da. Y es un agradecimiento, porque la salvación vale más que todo lo que nos dé terrenal. ¿O no, hermanos? Estamos aquí de paso. Muchos de nosotros es probable que ya vivimos, que lo que nos hace falta es menos que lo que ya vivimos. Así que, hermanos, la salvación es eterna, y con ese regalo nos quedamos satisfechos. No somos parte de su pueblo judío, hay agradecimiento. ¿Dónde dice? En el versículo 11, acuérdense, son 3 versículos, 3 puntos del mensaje. Por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron judíos. En Efesios dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha de Él. En amor, ¿qué dice? Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Hermanos, nosotros somos hijos adoptados. Dios no más nos puso un requisito. ¿Cuál es el requisito? Creer. Eso es todo. Nada más. Juan 3:16. De tal manera que aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿El requisito cuál es? Creer. Cree en Él. Cree, hermano. Pastor, pero es que mi problema es tan grande. Sigue creyendo en Él, porque muchos de los que estamos aquí sentados y que nos están viendo por las redes sociales, muchos somos milagros de Dios. Muchos somos milagros de Dios, algo que jamás nos imaginábamos. Sigue orando, sigue creyendo en Dios que sí lo puede hacer, hermano. Tal vez tú crees que tu problema es muy grande, y sí, seguramente lo es, pero confía en Él. Somos adoptados por Él, y lo que Él tiene le corresponde a su hijo que es adoptado. ¿O no, hermanos? El hijo adoptado tiene los mismos derechos, porque el adoptado tiene todas las bendiciones, derechos, todo lo que tiene el hijo natural. No somos el pueblo judío, pero dice el versículo que nos predestinó para ser adoptados. Un requisito hubo, y todos nosotros lo hemos hecho públicamente, confesado y aceptado a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Después viene un proceso, confesión, arrepentimiento, etc. No solamente aparece en Efesios, sino también aquí en Gálatas, hermanos. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. ¿Y qué dice? A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Hermanos, no crea que usted está aquí por galán, o por bonita, o porque hizo. No, yo no he fallado un solo domingo. Hermana, los domingos. ¿Y el lunes cómo anda? Bueno, miércoles, hermano. ¿Cómo andamos allá? Hermano, estamos aquí porque fuimos adoptados por Él. ¿Y qué debe haber en nuestro corazón? Agradecimiento. Gracias, Señor. Porque otros no pueden. ¿Porque somos mejores que ellos? No. Y no se le ocurra un día juzgar a los otros que no pueden. Tenga misericordia por ellos y usted tenga agradecimiento. En su tiempo el Señor los hará llegar, a fin de que fuéramos adoptados como. Entonces, no somos parte de su pueblo judío, versículo 11. Ahora vamos al 12. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Cristo,
Aquí, ¿qué es lo que debe haber? En el primero, agradecimiento. En el segundo, arrepentimiento y confesión. Claro que me arrepiento de todo lo que hice. Muchas cosas, hermanos, de pronto ni me acordaba y llegan. Y por eso el rey David dice, Señor, te pido que me perdones aún de mis pecados que me son ocultos, decía el rey David. Hay muchas cosas que no nos acordamos, hermanos. Normalmente cuando le pedimos perdón a Dios decimos, ay Señor, perdóname porque le contesté mal a esto, hice mal esto. Pero hermanos, usted está hablando del día de hoy, de ayer y del año pasado y de hace 2 años. Ya no nos acordamos, hermanos. Por eso cuando uno le pide a Dios, dice uno, Señor, perdóname, incluyendo aquellos de las cosas que no me acuerdo, que no las veo. Perdóname de esas, Señor. Entonces, en el 11, 12 y 13, en el 12 estamos excluidos, aquí hay un proceso de arrepentimiento y confesión. Dice el 12, recuerden que en ese entonces, acuérdate Nicolás, que en ese entonces, y ponga su nombre, hermano, porque me ven a mí nomás como si yo fuera el único. Nicolás, acuérdate en ese entonces que estabas separados de Cristo, excluido, Nicolás, de la ciudadanía. O sea que yo no tenía acceso a la vida eterna. Claro que no. ¿Me iba yo a quedar aquí en lo que dice la Escritura que va a haber si no acepto al Señor? Sí, estabas excluido. Para todos aquellos que tienen documentos en este país, antes de tenerlos, estábamos excluidos. ¿Y qué se siente cuando recibe usted el documento, hermano? Ahora sí es parte. ¿No debe de haber agradecimiento, hermanos? ¿Y por qué hay más agradecimiento con un documento oficial que con la ciudadanía celestial? Este documento es temporal, hermanos, pero la ciudadanía celestial es eterna. Estábamos separados de Cristo. Nicolás estaba separado de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Hay pactos, varios pactos. El último que fue es el pacto nuevo. El nuevo pacto que hace nuestro Señor Jesús, el cual nos da acceso a la vida eterna. Estábamos excluidos de eso, hermanos. Estamos conscientes de eso, que estábamos fuera de eso. Pero por su sangre, ahora estamos ahí. Sin esperanza y sin Dios en el mundo estábamos. ¿Se acuerdan? Antes de mencionarlo ahí, el ejemplo clásico, hermanos, para este tipo de reconocimiento es el hijo pródigo. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo? Dame la mitad que me corresponde. Y con altanería, la mitad que me corresponde. El padre, ten tu mitad. Y se fue a desperdiciarlo en una vida de placeres. Estando allá, dice que él llegó a comer junto a los cerdos. Y ahí se dio cuenta quién era. Y fíjense lo que dice él, que es una frase preciosa que todos deberíamos tener con nuestro Padre Celestial. Dijo ya cuando estaba arrepentido ese hijo pródigo, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Emprendió el viaje y fue a ver a su papá. ¿Su papá lo trató como uno de sus jornaleros? No. Cuando lo vio de lejos, dice que salió a correr por él. ¿Por qué, hermanos? Porque en el Levítico hay un versículo donde dice que todo aquel hijo que se había malgastado la herencia merecía ser apedreado, y él tenía miedo de que si lo veían venir y si le hicieran daño, él sale a rescatarlo. ¿No fue lo que hizo el Señor Jesús con usted, hermano? ¿Cómo lo estaba tratando el mundo? ¿Cómo nos estaba tratando el mundo, hermanos? Pero Él llega y nos cubre y nos rescata. Y no solamente eso, le da 3 cosas a su hijo, el padre al hijo pródigo: el anillo, las sandalias y la ropa. Cada uno tiene un mensaje, hermano, no voy a entrar en eso. Le da 3 cosas a su hijo ese padre, al hijo pródigo: su anillo, su ropa y sus sandalias. Cuando nos rescata el Señor, hermanos, no solamente nos trae con lazos de amor, ese pasado que traemos, hermanos, lo tira en el fondo del mar
nos empieza a hacer hombres nuevos y un futuro diferente. No nos promete riquezas, pero sí nos promete, ¿se acuerdan de lo que dice el profeta Isaías? Paz, gozo, amor y esperanza. ¿No eso es suficiente, hermanos? Amor, gozo, paz y esperanza. Ese hijo pródigo regresa y le dice, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero nuestro Señor Jesús dice, no, Nicolás, llámame Padre y yo te voy a llamar mi hijo. Pero Señor, todo lo que hice, vamos a empezar de nuevo. Wow, gracias Señor, gracias. ¿No debe haber eso, hermanos, en su corazón? Agradecimiento, una vida nueva, una oportunidad nueva. Es lo que Dios nos promete. El mismo apóstol Pablo hace lo mismo. Admito que yo soy, dice el apóstol Pablo, hermanos, no quien sea, el mismo apóstol Pablo dice, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Acuérdense que fue el único apóstol que no caminó con Jesús. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y dice, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. El más grande misionero que ha habido, el apóstol Pablo. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Porque el apóstol Pablo hizo, hermanos, sus viajes misioneros, escribió la mitad del Nuevo Testamento él. He trabajado más que ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Dice el apóstol Pablo, no yo. ¿Cómo dejaste de tomar? No yo. La gracia de Dios. ¿No está aquí un precioso mensaje del apóstol Pablo que todos deberíamos de decir, hermanos? Ni siquiera merezco ser llamado tu hijo, Señor. Todo lo que hice. Dice, pero trabajo más que ellos. Y un día se le ocurrió al apóstol Pablo, Señor, te encargo mi dolor que traigo. ¿Y qué le contestó el Señor? No. Señor, pero la camioneta, el carro, ¿por qué tiene casa y yo no? ¿Por qué él tiene trabajo y no yo? ¿Por qué él tiene hijos y no yo? El Señor va a decir, yo sé lo que te doy, Nicolás. Yo sé lo que te doy. Porque también sé qué es lo que te hace daño. Y hay muchas cosas, hermanos, que no nos da el Señor porque probablemente nos hagan daño. No sé, hermano. Pero yo observo en mi propia vida lo que me da el Señor y lo que no. Y me pongo a pensar y digo, ¿por qué el Señor no me lo da? A Él le corresponde, no a mí. Y dice el apóstol Pablo, así como el hijo pródigo dice, ya ni siquiera merezco que me llames tu hijo. Dice, ¿cómo no? No solamente eres mi hijo, ten tu anillo, ten tus sandalias y ten tu ropa. No merezco ser llamada tu hija. ¿Cómo de que no? Ahora vas a dar clases. Ahora vas a enseñar mi palabra. Ahora vas a ir de misionera. Ahora vas a ir. Ok. ¿No es una bendición, hermanos? Apóstol Pablo. Entonces, 1, no somos parte de su pueblo. 2, estábamos excluidos. Y 3, ahora somos llamados hijos de Dios. Qué cosa tan preciosa, hermanos. Ni siquiera su pueblo, estábamos excluidos y ahora somos llamados. ¿Dónde dice eso? En el 13. Y ahora en el 13, ¿qué es lo que debe haber en nosotros, hermanos? Gozo. Gozo, hermanos. ¿Y por qué vienes siempre tan contenta? Oh, soy hija de Dios. Y por eso, ¿quieres más? Ser llamados hijo o hija de Dios. Hermanos, yo con eso, donde sea me paro feliz. Hay veces tenemos hambre, hay veces no hay nada en el bolsillo, pero estamos gozosos de quién somos, ¿o no, hermano? Van de vacaciones, se fueron creo un mes. No hemos checado bien cuántos se fueron.
¿No es una bendición, hermano? ¿No le da gracias a Dios por eso? Yo no he podido ir a Fremont, hermanos. Pero le damos gracias a Dios por el lugar donde vivimos, si tiene usted su propio lugar, su trabajo. No todos tenemos todo, hermanos. Muchos deseáramos tener lo que usted tiene. Pero no tenemos envidia, no tenemos coraje de que usted lo tenga. Nos gozamos con usted. Porque también a mí me da el Señor cosas que probablemente Él sabe por qué me lo da a mí. Y cada uno de nosotros, hermanos. Así que ahora somos llamados hijos de Dios y hay gozo en nuestro corazón. Y dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Juan 1:12. Ese versículo siempre acuérdense, hermanos, porque luego hay una confusión. No, si yo también soy hija de Dios. No, hay un requisito. Y lo dice Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen. Eso es la clave, hermanos, y no hay ningún otro requisito. No hay ningún otro requisito para ser llamados hijos de Dios. Antes de eso, ¿qué somos? Criaturas de Dios. Pero cuando lo aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador y creemos en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Te gustaría ser llamado hija de Dios, hijo de Dios? Sí, acéptalo. Si quieres yo te acompaño en tu oración. Acéptalo, eso es todo lo que Él necesita escuchar. No el hombre, Dios necesita escuchar que tú lo digas. Mas si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, crees en tu corazón y confiesas con tu boca. Es importante eso, creer y confesarlo. Y si quieres yo te acompaño en tu oración, vamos a orar y ahora sí, el Señor va a platicar contigo. ¿Cómo? ¿Me va a hablar o ruidos o qué? No. Él nos habla por medio de su palabra. Por eso nos congregamos, para aprender de su palabra. A eso venimos, hermanos. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esto está precioso, hermanos, y aquí termina mi mensaje. Ya sabiendo, hermanos, los 3 versículos, no somos del pueblo judío, estábamos excluidos de la ciudadanía, mas ahora somos llamados hijos de Dios. Que un día podamos decir, hermanos, hoy puede ser ese día, donde todos podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo en el cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo. Y tengo que tener cuidado que digo, que veo, que hago, todo, hermano. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y viene Semana Santa, hermanos, y ahora, de aquí hasta esa fecha, les voy a estar predicando mensajes para llegar a entender quiénes somos como pueblo cristiano. Ya no somos como antes, y como dice el apóstol ya, ahora Cristo vive en nosotros. Por eso es de que somos diferentes. Y tal vez por fuera, como dice en el libro de Marcos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando. Porque no somos los mismos que hace un año en el conocimiento de Dios, espero. Hemos crecido internamente, aunque por fuera nos vamos desgastando, ¿verdad? Nada más cheque fotos, hermanos. Con las puras fotos. Ya ni nos pregunte. Yo hay veces checo y digo, ¿a poco era yo? Pues sí, me veía yo bien, ¿verdad? Pero hermanos, pasan los días, a todos. Estaba hablando con alguien, no me acuerdo, y me dice, no, dices, ya mi bebé tiene 9 meses. No, o sea, yo también soy más viejo 9 meses, pues todos. Pero uno a veces piensa que no pasa el tiempo, ¿no? Y solo uno se echa porras. Pero sí, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Hermanos, yo los animo
Sigamos creciendo en la palabra. Cuando alguien les pregunte, ¿y por qué ustedes están contentos? Y yo veo que siempre estás cantando y feliz. En tu iglesia te quieren, como te ríes. Hasta por eso les da gusto que ya regresaste. Hace falta esa sonrisa, hermano. Qué bonita es una sonrisa, ¿no? Pero cuando echan esos ojos que digo, ay Diosito, ¿y yo qué le hice? Pero cuando se ríen, hermanos, qué bonito se ve uno. Hermanos, viene Semana Santa y vamos a celebrar que Cristo, por su sangre preciosa, nos hace partícipes de la vida eterna. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos. Tu palabra lo explica todo. Anímanos, Señor, a que tengamos el tiempo, el deseo de escudriñar tu palabra. Tu palabra, Padre, no necesita ayuda, solita se explica. Gracias, Padre, que permites que tu palabra sea predicada y explicada de tal manera en que no hay duda, porque el texto es el que habla. Gracias, Señor, te damos porque nos permite reconocer que no éramos tu pueblo original, que estábamos excluidos de la ciudadanía celestial, pero que ahora podemos llamarnos hijos tuyos. Permítenos, Padre, vivir de una manera que honre tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos.